Mushoku Tensei Old Dragon's Tale, capítulo 16. La ira del dios dragón. Comencé a buscar al sospechoso. Parecía como si mis misiones más importantes siempre involucraban la búsqueda de algún criminal, aun si solo fuera la segunda vez. Alguien podría haberse escabullido en el mundo dragón, cruzando sin ser detectados por los ojos y oídos de la raza dragón, para ingresar en la casa del dios dragón y asesinar a Lunariasama, y a su vez, casi al hijo del dios dragón, para luego desaparecer. ¿Suena como alguien difícil de encontrar? Sigue siendo más sencillo que un demonio escondiéndose en algún lugar del mundo dragón. Después de todo, era una situación acotada. A diferencia del incidente de Crystal, este sucedió a plena luz del día dentro de la ciudad. Es más, yo tenía ahora el poder del ojo demoníaco, haciendo sencillo el reunir evidencia. Dicha evidencia fue reunida en cuestión de segundos. Fue bastante trivial, o bien tan sencillo que parecía difícil de creer que alguien hubiera logrado asesinar a Lunariasama, la persona más preciosa en todo el mundo dragón. No quedaban pistas en la escena del crimen, pero eso no era un obstáculo para mí. Si bien había logrado deshacerse de la mayoría de la evidencia, hicieron un mal trabajo al dejar evidencia del encubrimiento. Si uno sabía lo que había que buscar, incluso no era necesario poseer un ojo demoníaco. Si solo hubiera sido algo más escéptico en ese entonces. Desafortunadamente, las personas tienden a lanzarse de inmediato cuando las cosas salen como las estaban esperando. Yo estaba actuando de acuerdo al plan, así que por supuesto las cosas iban como viento en popa. Al reunir la evidencia, los sospechosos fueron reduciéndose, pero para cuando terminé, estaba conmocionado. Revisé y volví a revisar la evidencia para confirmarlo más de una vez, pero sin importar cuánto estuviera mirando, la lista de sospechosos no cambió. Tras haber reunido la evidencia, una reunión fue celebrada y los sospechosos fueron identificados. Estos son los sospechosos. Los 5 generales dragón se reunieron en el salón con el dios dragón Sama presente para entregar nuestros descubrimientos. Los 5 generales dragón en su totalidad habían encontrado a los mismos sospechosos que ahora estaban en nuestra lista. Los nombres de 4 individuos: Udoria Dordia, Nartakiel, Espadón Balad, Kirisis Kalisis. Los primeros 3 probablemente no sean nombres familiares para ti, pero el último al menos debería darte alguna idea de la situación, ¿no? Sí, todos ellos eran habitantes de los otros mundos. Eran los especialistas con los que yo había interactuado durante muchos años y había invitado al mundo dragón. Ellos se han reunido en un edificio hace varios días previos al asesinato de Lunariasama, y en el día del hecho hay testigos que los vieron actuando en la ciudad de manera sospechosa. Es más, todos desaparecieron ese día. Las conclusiones de Sylar Sama concordaban con mi propia investigación. Quería negarlo. Ellos no podían haberlo hecho. Ellos habían venido a hacer el bien en el mundo dragón. Los invité con el fin de avanzar en la paz mundial. Pero no había nada que pudiera presentar como evidencia de lo contrario. ¿Y qué sucedía con Kirisis Kalisis? ¿Acaso no era amiga de Lunariasama? No podría ser lo opuesto. Ella bien podría habérsele acercado a Lunariasama para causar este incidente. ¿Qué sucede, Laplace? ¿Te ves demasiado pálido? Las palabras de Sylar Sama hicieron que mis alas temblaran. Si ellos realmente habían cometido el crimen, entonces yo mismo sería un sospechoso. Con la idea de que yo diseñé el plan para el asesinato y que por esa razón invité a mis conspiradores al mundo dragón, yo carecía de evidencia para probar mi inocencia. Incluso si no hubiera tenido tales planes, no había forma de negar que hubiera sido yo quien les había invitado en primer lugar. Pero Sylar Sama me miró nuevamente y... Laplace, no sospecho de ti. Esas fueron palabras tranquilizadoras. Mirando a mi alrededor, los demás generales dragón tenían expresiones similares a las de Sylar, una mirada de simpatía. Tú estabas más agradecido que nadie por Lunariasama y
Tu lealtad al dios dragón Sama es absoluta. Jamás habrías creado esta tragedia. Gracias. Estaba aliviado, pero a su vez ligeramente orgulloso de que los 5 generales dragón me vieran como un compañero incuestionable. Me temo que fuiste usado. Los conspiradores conocían sobre tus intercambios culturales y se acercaron a ti, para así poder culparte del asesino más tarde. Para así poder culparte del asesinato más tarde. Pero, ¿por qué Lunaria-sama? Yo solo quería saber la razón. ¿Quién y qué razón hubo para tomar la vida de Lunaria-sama? ¿O incluso la del hijo del dios dragón Sama? Yo solo quería conocer la razón. Esto es solo una suposición. Pero quizás los otros mundos probablemente se sintieron amenazados por el creciente poder del mundo dragón. Es más, si consideras la amenaza del niño que desciende tanto del dios humano como del dios dragón Sama. ¿Por qué eso sería una amenaza? ¿No lo entiendes? La raza humana puede que sea la más débil, pero su civilización es la que se desarrolla a una velocidad imparable. Nuestra civilización podrá desarrollarse a un ritmo lento, pero individualmente somos poderosos. Una unión entre la raza dragón y la raza humana sería una fuerza abrumadora que podría dominar los otros mundos. Eso es imposible. El dios dragón Sama y el dios humano Sama solo desean traer la paz a los mundos, no dominarlos. Quizás, pero no sería extraño que esas personas sospecharan lo contrario. No podía aceptar el razonamiento de Szilard Sama. Al menos de acuerdo a lo que había visto, el resto de los dioses solo les importaban sus propios mundos. A pesar de que una ofensiva entre los mundos era posible, estos solo estaban preocupados sobre el potencial peligro que los otros podrían presentar al suyo en lugar de lo opuesto. Nosotros no podíamos quedarnos tranquilos después de lo que había sucedido. Los dioses, en su infinita sabiduría, entendían esto. Pero si consideraba seriamente las palabras de Szilard Sama, habría sido agradable que hubiera igualdad entre los mundos, pero este era un mundo de jerarquías estrictas, lo cual es aún más cierto actualmente. Aquellos que están por arriba miran en menos a los de abajo, tratándolos como esclavos, para evitar ser dominados. Había que atacar primero. Pero, si ese era su objetivo, fue una mala jugada. Matar a Lunaria-sama no tiene sentido. Es cierto. Pero la muerte de Lunaria-sama bien pudo haber sido accidental. Quizás su verdadero objetivo era el hijo del dios dragón Sama. Explícate. El hijo del dios dragón Sama se convertirá en el gobernante de tanto la raza dragón como la raza humana. El dios de la siguiente generación. Como el hijo del dios dragón Sama, naturalmente él inspiraría absoluta lealtad en toda la raza dragón, y como el hijo de Lunaria-sama, la raza humana a su vez naturalmente le seguiría. La posibilidad era alta en cuanto a que bajo este hijo, la raza humana y la raza dragón unirían manos. Por lo tanto, debía ser asesinado antes de que sucediera. Sin embargo, debido a la inesperada resistencia de Lunaria-sama, fallaron en el intento de asesinato. Quizás matar a Lunaria era uno de los posibles escenarios que a su vez habían considerado. La conspiración no tendría sentido si ella daba a luz otro hijo. No me interesa la razón. Fue el dios dragón Sama quien nos interrumpió a mí y a Szilard Sama, revisando la lista de sospechosos, sentándose nuevamente para mirar a este último y decir: Szilard, ¿qué es esto? ¿La lista de sospechosos? ¿Cuál fue mi orden? Encontrar a los criminales. Szilard se dio cuenta de su error. No eran los sospechosos a quien el dios dragón Sama nos había ordenado buscar, era al criminal. En otras palabras, todavía no habíamos logrado nuestra misión. Normalmente, el dios dragón Sama no nos habría amonestado de esta forma, pero este ya no era el dios dragón Sama de siempre. Si fallábamos en traer al criminal frente a él, nos haría pedazos.
Lo lamento. Szilard Sama inmediatamente dio el saludo máximo, preparándose a sí mismo para enfrentar su muerte, dejándolo todo en manos del dios Dragón Sama. Volaré a todos y cada uno de los mundos y arrastraré al criminal frente a usted. Espera. El dios Dragón Sama miró a Szilard Sama antes de que éste comenzara a volar. Este último estaba temblando. La ira del dios Dragón Sama había llegado a su cenit. Nadie podría mantenerse tranquilo bajo la ira del dios dragón y mantener la calma. Ni siquiera los 5 generales dragón. Szilard, ¿hay un criminal en esta lista? Sí, yo creo que la probabilidad es alta. Pero el dios dragón Sama parecía estar pensando en algo. Quizás el criminal había asesinado a Lunaria Sama por una razón diferente, o quizás una forma para encontrarlo. Sin embargo, la respuesta no vino de inmediato. Por un rato el dios Dragón Sama fijó su mirada en la lista de sospechosos con una ardiente furia emanando de su cuerpo, listo para quemar todo reduciéndolo a cenizas, memorizando los nombres en su cabeza para que así ni siquiera la muerte pudiera arrebatárselos. De repente, el dios Dragón Sama levantó su cabeza, sintiendo algo. ¿Acaso se había dado cuenta de otra cosa? Me lo pregunté mientras le miraba, pero su vista estaba fija en su lugar, más allá de nosotros. ¿Qué sucede? Finalmente me di cuenta una vez que el dios Dragón Sama hablara. Había otra persona en el salón de conferencias. Su presencia era tan débil que era difícil saber si acaso estaba allí, solo que el espacio ocupado por esa persona parecía algo distorsionado, como si él hubiera estado constantemente de pie sobre el punto ciego de las personas. ¿Es acaso tan extraño que viniera? Pero la atmósfera a su alrededor era diferente a la de antes. De algún modo, él estaba enojado. No, por supuesto que estaría enojado. ¿Acaso esperas que me quede en silencio a pesar de que mi hija fue asesinada? Sí, era el dios humano, el padre de Lunaria Sama. ¿Quieres venganza? Por supuesto, pero déjame ayudar. La raza humana puede que no tenga poder, pero tenemos sabiduría. Por favor, déjame ayudar. ¿O no? No, por favor, lo apreciaría. ¿Puedes mostrarme la lista? Sin esperar permiso, el dios humano recogió la lista de la mesa y observó, con una mano en la barbilla, posando mientras pensaba. Así que estos 4 mundos después de todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo sabía? Dije sin pensar. El dios humano se giró en mi dirección, como si hubiera estado esperando que preguntara. Sí, probablemente ya sabías que estos 4 mundos tienen una historia complicada juntos. Sí, pero estos 4 mundos se han vuelto extrañamente silenciosos de la nada. Pero... sí, todo gracias a ti, Laplace. Tu coraje para construir un puente entre los mundos y los nuevos caminos que logramos crear entre ellos. Yo estaba naturalmente orgulloso del cumplido que me había dado, pero las siguientes palabras del dios humano rápidamente hicieron desaparecer ese orgullo. Pero eso llevó a que los otros mundos conocieran sobre vuestra investigación acerca de los monstruos y la teletransportación. Los 5 generales dragón se vieron conmocionados ante aquellas palabras. Era algo de lo que no tenía idea. Todos los mundos estaban estudiando los monstruos y la teletransportación, eso ya lo sabía. Incluso visité el mundo demonio a causa de sus investigaciones un par de veces. Si bien la raza demonio había tenido un progreso más notorio en la investigación de monstruos, en el caso de la investigación de la teletransportación, ésta se había paralizado. Progreso, pero a la vez no progreso, aunque como un derivado de estas investigaciones, cierta magia especial fue desarrollada. Sin embargo, en ese momento, yo era ignorante con respecto a cuán avanzada la investigación del mundo dragón se encontraba actualmente.
Siendo honesto, yo creía que el progreso del mundo dragón estaba en un punto similar. Solo había escuchado informes de que de vez en cuando habían resultados, pero no sabía en qué consistían estos específicamente. Ahora que pienso en ello, aquellos informes bien podrían haber sido ocultados hasta cierto punto. Bueno, hablaremos de eso más adelante. En ese momento, yo no sabía nada. Ellos tienen que haber estado conmocionados. La raza dragón, quienes pensaron que solo poseían poder, pudiera poseer tales técnicas. Ellos bien podrían haber pensado que fueron ustedes la mente maestra detrás de los monstruos y los incidentes de teletransportación. ¿De qué está hablando? Nadie respondió a mi pregunta. Sin embargo, tanto el dios Dragón Sama como el resto de los 5 generales dragón se mostraron horrorizados. Parecía que había dado en el clavo. Pero, ¿por qué matar a Lunaria Sama? Lunaria probablemente se dio cuenta de que ellos sabían, y al mismo tiempo, ellos se dieron cuenta de que ella sabía de esto. Descubrieron su secreto, la testigo de esto. Dadas las circunstancias, la única opción que quedaba era asesinar a la testigo. En ese momento yo no sabía de qué estaba hablando. Jamás habría pensado que el dios Dragón Sama y los 5 generales dragón hubieran estado detrás de los monstruos y las súbitas desapariciones. E incluso si lo hubieran estado, seguiría sin creer que fuera por eso que hubieran asesinado a Lunaria Sama. Ya veo. Ellos robaron nuestra investigación y decidieron que esta fue la causa de los monstruos y los súbitos incidentes de teletransportación, por lo que asesinaron a Lunaria, e incluso fueron tras mi hijo. El dios Dragón Sama dijo en un tono monótono, una voz que congeló el cuarto, una terrorífica voz. Su ira se estaba desbordando. Ridículo. El dios Dragón Sama dijo y se levantó. A continuación, sin palabra alguna, se dirigió a la salida. ¿Hacia dónde? A la cima. Nadie entendió el significado de aquellas palabras. No lo hizo Sylar Sama, Dola Sama, Maxwell Sama, Chaos Sama, ni yo. Nadie entendía el estado del dios dragón. Él, quien insistía en la paz incluso tras el asesinato de Crystal a manos de los demonios. Él, quien nunca interrumpía a los demás durante la asamblea de los dioses. Él se había vuelto tan incontrolable a causa de su ira, sumido tan profundamente en el abismo de su desesperación, que actuaría sin considerar las consecuencias. Si nosotros hubiéramos intentado detenerlo en ese momento, quizás habríamos llegado a un futuro ligeramente diferente, pero esa era una tarea imposible. Para nosotros, los 5 generales dragón, las palabras y acciones del dios Dragón Sama eran absolutas. ¿Tú entiendes el significado de obediencia absoluta? Las palabras y acciones del dios Dragón Sama, estas siempre estaban en lo correcto. Hasta ese punto, siempre fueron el caso. Él siempre tenía la razón, haciendo todo por el mundo dragón, por el futuro del mundo dragón. Por lo tanto, no era sorpresa que el resto de los miembros de los 5 generales dragón no estuviera consciente. Pero fui yo Yo solamente quien lo notó. Yo quien estaba más cerca del dios Dragón Sama, a pesar de que había estado con él la menor cantidad de tiempo. Incluso el dios Dragón Sama podía perder el juicio a causa de la ira. Suscríbete, da un like, un comentario, oye, y a ser posible también comparte este video. Considera además volverte miembro del canal de YouTube. Es muy barato, me ayudarías bastante, de verdad, y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin del capítulo 16. El dios humano está manejando al dios dragón. Así mira, está
Dios, qué cabrón. Pero entonces la vaina de la teletransportación sí la estaba investigando la raza dragón. Solo que ellos no estaban detrás de lo de los monstruos. Bueno, lo de la teletransportación ya lo sabían todos. Solo que ellos estaban como que bien avanzados al respecto. Y parece que ese es como el argumento que usa el dios humano, ¿no? Tipo, ustedes están muy avanzados, los otros mundos vieron eso, Lunaria-sama se dio cuenta, bueno, Lunaria se dio cuenta de que ustedes se habían dado cuenta y por lo tanto decidieron callarla y ellos irse. Pero eso no tiene sentido, pa. Eso no tiene sentido. Claro, el dios dragón ahí no se puso a pensar, pero eso no tiene sentido. No tiene sentido que la mataran porque eso iba a dejar más evidencias aún. O sea, iba a dinamitar aún más las cosas. No tiene sentido porque es evidente que, sí, que ellos iban a ser los sospechosos. O sea, los 5 generales dragón, no Laplace, los 5 se dieron cuenta de que ellos eran los principales sospechosos. Laplace con su hegemonía o sea, fue muy fácil para él, pero para los otros 4 fue fácil también. ¿Sabes? Todo fue como muy son ellos, ¿sabes? Es como que es demasiado evidente que ellos son los culpables. Y eso es muy sospechoso. Es muy sospechoso. Pero claro, de nuevo, el dios dragón está aquí, mira, está aquí. Yo creo que él ahí por dentro está con la danza Kuduro bailándola. Claro, sobre todo si alguien exacto, alguien de confianza. Sí, sí, sí. Obviamente también entiendo que el dios dragón cayera en sus engaños, pero es que vaina. Me da vaina. Y el siguiente capítulo, gente, Dios. Yo ya les dije el título del capítulo antes, ¿no? Joder, del capítulo 17. Ay, joder, tengo mucho hype sobre ver ese capítulo 17. Así que nada, gente, espero que hayan disfrutado la narración y nos vemos en la próxima con más de Mushoku Tensei. Adiós. Bueno, Mushoku Tensei o Dragon's Tale, su versión web novel. No he vuelto a decir web novel. Adiós.